Ok, entonces ese es el diseño de lo que vamos a hacer. Este personaje fue hecho por un artista que sigo hace muchos años, que se llama Nixeo, creo que así se pronuncia, y actualmente se hizo VTuber, y para celebrar esto hizo un concurso en el que el primer lugar se gana $500, y es que si alcanzamos 100 participantes, el primer lugar se va a ganar $1000. ¿Voy a ganar? Probablemente no, pero quiero participar. Así que es muy importante la investigación, hacer mapas mentales, como pueden ver acá. Todo en torno de que el personaje es un kraken. Entonces a partir de aquí vamos sacando ideas. Es muy cortito, puede ser, pero puede ser mucho más largo. Ahorita les voy a mostrar uno más largo que hice. Este es uno que hice para una tarea de mi maestría. En este caso fue hacer un labial, que iba a ser el empaque para un labial. Entonces elegí hacerlo del personaje de Evangelion, y como pueden ver aquí tenemos el personaje, la estética, el concepto, el estilo que quería que fuera, las poses y las referencias del producto. Inventado, era un producto ficticio. Entonces este se supone que iba a ser como el resultado de cómo iba a pintar, ¿no? Así que empecé a buscar Kraken y empezamos a buscar un montón de referencias para ver qué podíamos usar. Esta en especial fue la que me llamó la atención. Me gustó mucho que tuviera la diferencia del agua. Quería que usara esto me gustó mucho. Pero también me encontré otra imagen que me gustó también bastante. Me encontré esta en Pinterest que me gustó mucho, me gustó bastante, siento que sí queda mucho con el personaje. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que si vemos la mayoría de los dibujos de los dibujos del concurso, es que la mayoría que yo veo son cosas muy simples. O sea, como que el personaje es un kraken, tú puedes jugar muchísimo con eso, puedes hacer muchísimas cosas con un personaje basado en un kraken, y la mayoría lo pone tipo posando o en una alberca, y es como, bro, ¿no? Puedes hacer más cosas, puedes ser más creativo. Pues la importancia de la investigación, de investigar para poder sacar este tipo de ideas y tener un punto más que es creatividad. Mira, al menos si no ganas, la gente va a ver que fuiste el más creativo. En la parte 2 iría la investigación, aquí lo puse investigación y no, en la parte 2 irían las miniaturas. Los thumbnails, ¿qué son los thumbnails? Los thumbnails son dibujos en chiquito, son bocetos chiquititos, chiquititos, chiquititos que haces para ver la composición, checar diferentes tipos de ideas. Es importante porque pues, puede que las primeras ideas que a ti se te ocurran ya se la hayan ocurrido a 50,000 personas más. La verdad, yo me lo solté. No soy perfecta, no soy un dibujante completamente que va muy metódico, siempre, aunque trato de tener un cierto orden, pues no, pues la verdad es que luego sí hago lo que me da la gana. Pero sí hice varias pruebas. Aquí les voy a mostrar uno que terminé realizando en tradicional, porque sí me gustó. Y aquí me inspiré, como vimos en la referencia de Pinterest que encontramos, que es dividir el mar, y arriba está el barco y abajo está ahí. No me gustaron los colores del barco, pero pues yo nunca he dibujado barcos. Entonces lo que quería hacer era, bueno, ya empezamos a ejecutar la idea, ¿no? Yo lo que tenía en mi mente era justamente como la imagen de Pinterest que les mostré, la chica, el kraken lleno de tentáculos dentro de un cofre en forma de corazón. ¿Qué valió verga? Porque pues no se ve como en forma de corazón y se ve el cofre, pero pues bueno, ¿no? O sea, me descargué una aplicación en la tablet, según yo, y me salió esto. Está bien feo, pero fue lo mejor que pude, ¿ok? Fue lo mejor que pude hacer y utilicé creo, de acá. No, no lo entendí, yo no sé hacer 3D. ¿Me va a servir mucho hacer 3D? Sí, tendría que aprenderlo, sí. Pero yo no sé hacer 3D, entonces esto es lo mejor que yo pude hacer. ¿No? Se me olvidó decir que este era el paso número 4. No estoy siguiendo los pasos, pero es 1, 2, 3. Las referencias son 3. 4 los bocetos. Y bueno, esto luego lo combino, ¿no? O sea, no siempre lo hago así paso a paso. Y pasamos al 5, que es composición, y yo le puse colocación en el espacio. ¿Qué rayos significa colocación en el espacio? Este es el boceto. Pues, colocación en el espacio, según yo, es colocar el piso, ver en qué perspectiva va a estar, la composición. Creo que me gusta más el boceto que el resultado final, es muy triste. Este iba a ser mi composición, que elegí la composición de triángulo. Como pueden ver, todos los elementos del personaje se redirigen
en esta forma. Aquí está el boceto de la cajita. Más o menos lo fui deformando para que se viera. De todas maneras no se ve el resultado final, entonces jaja. Pero de todas maneras está bien que se planee todo, ¿no? Ya no le puse una tapa, sentí que iba a ser demasiado. Eso ya está muy fuera de mis capacidades artísticas. Ahora mi paso que puse acá es el 7 pseudo sketch y limpiar y corregir, porque yo nunca hago line art. O digamos que hago uno, pero pues nunca lo termino, siempre, nunca quito el sketch, jamás quito el sketch, porque me da flojera, ¿no? Y ya no puse más pasos, pero pues lo que sigue son, también pongo valores, ¿no? Aquí ya empiezo a poner qué es lo que quería que se viera de fondo. Vamos en la investigación, yo quería que se viera como HP Lovecraft, aquí lo tenemos, muy misterioso en parte. Entonces le quería poner después van a ver que le puse un ojo acá y le puse un montón de tentáculos, ¿no? Voy a ver si puedo poner esto más arriba, siento que está muy pegado. Sí, creo que ahí se ve un poquito mejor. Recuerden siempre voltear el lienzo, yo siempre lo volteo cada 5 segundos casi. Esto nos sirve para detectar errores porque tú te acostumbras mucho a ver una imagen mucho tiempo, entonces ya no le ves errores de proporción y todo eso. Irlo volteando te va a ayudar un poquito más a checar eso. También decidí ponerle unas burbujas por acá para que fuera un poquito más como que 3D, ¿no? Acá muy chido, según yo sí iba a ver muy espectacular, ¿no? Es muy importante como que no hacer todo lo más rápido que puedas, por eso hacerlo con tiempo. Todavía queda como 2 semanas, creo. No sé en qué día estamos, no sé nada de espacio-tiempo. La dejes descansar para que también veas los errores. Esa es otra forma de ver los errores, no solamente volteando el sketch, sino que también es dejarla reposar. Hay que dejarlo reposar como si esto fuera cocina, 1 o 2 días, vuelves y vas a ver los errores. Tuve que buscar referencias de tentáculos. Espero nadie vea mi tablet porque se va a ver muy extraño fuera de contexto. Pero aprendí a renderizar, a renderizar tentáculos para cuando se ocupe, cuando se necesite, ¿no? Esto me gustó bastante, me gusta mucho este render que encontré en Pinterest. Pero sí fue horrible, amigos, fue horrible hacer cada una de estas cositas y ni siquiera salieron 100% bien. Cada una, imagínense tener que hacer... Ahí el adelanté más. Cada uno de estos circulitos, ay no, fue horrible. Me tardé yo creo que un día entero nada más haciendo estas cositas de acá. Pero pues ya después de eso ya todo fue un poquito más sencillo. Le puse cadenas para hacerlo más misterioso, le puse un poquito más... de tentáculos en el fondo. El ojo no me gustó del todo, pero no se lo quité. O sea, siento que no se ve mal. Siento que no se ve mal, pero tampoco se ve extremadamente bien. Se pudo haber hecho un poquito mejor. Eso sí, me dio mucha satisfacción hacerle los brillitos. Como que ponerle brillitos, ponerle cositas blancas, le da el toque. Para finalizar, yo le di... Aparte, este fue como que el resultado sin ningún efecto. Yo le di un efecto extra, que es que es como de agua, de burbujas y de partículas, pero no estoy muy segura. Creo que este se ve mejor. De todas maneras, pues ya subí las dos para ver cuál gana, no importa. Pero, miren, si yo no gano, mínimo si no ganas, pues hacer el más creativo. Porque no me gusta que todo el mundo le esté dibujando el personaje y lo ponen muy simple. Siento que lo ponen muy simple y que no le sacan jugo a que es un Kraken, como ya había dicho. Así que, pues independientemente de eso, a mí me gustó, que es lo importante. Y espero les haya gustado el proceso. No sé si tienen dudas, realmente no le dio mucho chiste, tampoco. Pero quería compartir mi proceso. Y para que vean el stream, es el día, creo que termina el 31 de mayo, si no estoy mal. Y todos me echen mucho ánimo. Y a ver si gano, que yo espero que sí. En suscribir, voy a sacar más cosas. Si tienen dudas, pues yo voy a responderlas. Y gracias por ver el video, se los agradezco muchísimo.